Señorías, muy buenas tardes de nuevo. Nosotros somos plenamente conscientes de que en virtud de las reglas democráticas, de los resultados electorales, hay un nuevo gobierno en Canarias, porque hemos conseguido mayoría parlamentaria para sustentarlo. Y yo soy especialmente consciente, seguramente por el tiempo que llevo en esta actividad, que somos nosotros los que tenemos que gestionar el presente y el futuro hasta que este pacto lo diga, hasta que este Parlamento decida lo contrario. Y asumo, consecuentemente, este rol. Cuando uno gobierna lo que hereda, sea bueno, malo o regular. Cierto es que con algunos antecedentes de seguimiento de la política económica, presupuestaria y fiscal del Gobierno, yo me he llevado una sorpresa. No esperaba los datos que nos hemos encontrado. Y lo digo en detrimento de mis propios análisis y previsiones. Pensé que la situación se parecía más a lo que decían los discursos que a la realidad que nos hemos encontrado. Nosotros tomamos posesión el 18 de julio, fecha fatídica en la historia de España, aunque mejorada el 18 de julio último. Y el día 19 de julio tomamos conciencia de un informe sobre Canarias de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, organismo que nace del nuevo estatus que se genera después de la reforma de la Constitución, el artículo 135, la Ley de Estabilidad del año 12, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y además de la ley que garantiza este organismo con un estatus de independencia en el seguimiento y control de la evolución del gasto público. En ese informe, sobre datos del primer trimestre, el día 19 de julio, analizando ese informe, nos alerta, nos llama la atención, nos pide medidas en relación a la evolución de uno de los parámetros de la regla fiscal, que es la regla de gasto, porque hay más parámetros. 2 días después, accediendo a la página del Ministerio de Hacienda y concretamente a la información que mensualmente cuelga la Intervención General de la Administración del Estado, la IGAE, aparecen ya indicios en relación a otro de los parámetros de las reglas fiscales, que es el déficit. Y hay varios meses en el que los pantallazos sobre la evolución del déficit de las comunidades autónomas aparece Canarias ya con dificultades. Concretamente, el mes de abril aparece con un déficit del menos 0,43, cuando la autorización para el año es del menos 0,1. Menos 0,43 en el mes de abril. Intervención General de la Administración Estatal en su página web, dando información de la evolución mensual de los datos de evolución del déficit de las administraciones públicas y concretamente de las comunidades autónomas. De manera que en muy poco tiempo, en menos de una semana, la percepción que algunos teníamos, que le damos unas cuentas maravillosas, se tropieza con 2 consideraciones en relación a 2 de los parámetros más importantes de las reglas fiscales, que es el déficit excesivo y el incumplimiento de la regla de gasto. Cierto es que esta comunidad tiene otros parámetros a salvo. Léase deuda pública, léase pago a proveedores, tiempo medio de pago a proveedores, y aunque no es un parámetro de regla fiscal, pues una razonable liquidez. Pero no confundamos la razonable liquidez de esta comunidad e incluso el parámetro de los mejores en relación a deuda a 2 problemas que nos alerta la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y la propia Intervención General del Estado. Y es que en los primeros meses del año en curso teníamos un grave riesgo de incumplimiento de la regla de gasto y en varios de esos meses un claro desvío en el déficit en relación al autorizado. A mí me hubiera gustado, y al Gobierno también, haber heredado unas cuentas sin estos problemas, porque ahora verán ustedes la situación y las consecuencias si no ponemos remedio, que en ello estamos. Pero por si fuera poco, el 1 de agosto
la secretaria de Estado de Hacienda del Gobierno de España me envía una carta advirtiendo, porque tiene esa obligación, de que tenemos serios y graves incumplimientos de las reglas de gasto. Y nos dice no. Activa el artículo 19 también, como hizo la AIREF, y nos dice que debemos tomar medidas para corregir esta situación. De manera que de forma categórica y documentada, indiscutible, en el primer semestre del año, las cuentas de esta comunidad tienen consolidado un déficit excesivo que, de proyectarse al conjunto del año con los informes de los técnicos de la Hacienda canaria, nos llevarían a un menos 0,64. A un menos 0,64, proyectando este déficit al conjunto del año. Y nos llevarían a un incumplimiento de la regla de gasto frente al 2,70 autorizado sobre el gasto computable del año anterior al 5,66. Y esto no son opiniones, no es que el Gobierno se le ocurre. Para rematar la situación, hoy el Ministerio de Hacienda del Gobierno de España publica, como es su obligación, los datos del semestre de este año y de forma categórica pone en evidencia de que estamos en déficit excesivo en este medio año. Estos son datos indiscutibles. Como consecuencia del requerimiento de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, estamos obligados, y lo hemos hecho, a responder en tiempo y forma a este organismo. Y hemos también respondido en tiempo y forma al requerimiento por escrito del Ministerio de Hacienda sobre los incumplimientos de la regla de gasto de nuestra comunidad en el primer semestre. Sepan ustedes que toda la información que maneja la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y el propio Ministerio se lo suministra, porque es obligado, esta comunidad autónoma a ambas instituciones. Y, por lo tanto, manejan la información remitida mes a mes por parte del Departamento de Hacienda del Gobierno de Canarias, y lo que hacen es interpretar, cuantificar los datos. Y, por tanto, desgraciadamente no les quepa duda que esta comunidad en el primer semestre, con la AIREF, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, y el Ministerio de Hacienda con responsabilidades en el control, con los datos suministrados por esta comunidad a lo largo del primer trimestre, en el caso de la AIREF, y el Ministerio opina y dice y publica ya los datos del primer semestre, tenemos un problema serio, que proyectado al conjunto del año con nuestros técnicos, con los profesionales de la casa, nos llevan, si no tomamos medidas, a un grave incumplimiento del déficit. Vamos a tener un déficit excesivo del menos 0,64, medio punto del PIB, un incumplimiento flagrante del déficit de no tomar medidas y una regla de gasto flagrantemente incumplida del 2,70 al 5,66. Y esto es así. Y de no ser así, hubiésemos estado bastante más satisfechos y contentos las personas que hoy conformamos el Gobierno de Canarias, porque abordaríamos lo que resta de este ejercicio económico y el futuro con más garantía. Todo esto lo tengo por escrito y documentado, y lo voy a repartir a todo el que se mueva, porque no podemos aceptar la dialéctica de que nos hemos inventado los datos, porque nadie se inventa datos contrarios al interés general. Desde luego nosotros no lo hemos hecho ni lo vamos a hacer. Estos son los datos de las cuentas de Canarias del primer semestre. Yo tengo alguna explicación por qué han ocurrido estas cuestiones y luego me remitiré a ellas porque tendré más oportunidades. Frente a esto, ¿qué hemos hecho? Pues lo que hemos hecho es lo que estamos obligados a hacer, analizar la situación, y el 26, el primer gobierno que se reúne en esta nueva etapa es el 26 del mes de julio, un gobierno de inicio de esta nueva etapa. Ahí ya alerté, porque ya tenía la información de la AIREF y tenía los pantallazos del Ministerio de Economía sobre los meses de abril y mayo, que teníamos serios riesgos de incumplir las reglas fiscales.
Y el presidente y el Gobierno, lógicamente, al responsable del departamento, encargó un análisis de situación. El 1 de agosto presenté un informe verbal al Gobierno sobre los datos que el departamento, los técnicos del departamento, la gente de presupuesto y la intervención general me hacían. Y quedamos en tomar medidas. El 6 de agosto, el Departamento de Hacienda, sus técnicos, hacen un informe sobre la situación y proyectan estos datos que ya les he repetido en 2 ocasiones en mi intervención. Y frente a eso, con el requerimiento de la AIREF y el requerimiento del Ministerio de Hacienda, estamos obligados a tomar las medidas que la ley establece. Y llevamos al Consejo de Gobierno el día 8 de agosto un primer paquete de medidas que ampliamos el día 14 de agosto. Las medidas esencialmente, y luego tendré más tiempo para detallarlas, han consistido en retener créditos para reasignar a los capítulos desviados. No se va a gastar ni un solo euro menos de lo presupuestado. No hay ningún tipo de recorte. Lo único es que las desviaciones del capítulo 1 de Sanidad y Educación precisan de créditos adicionales por encima de lo previsto en la ley, de no menos, ya veremos porque los datos pueden cambiar, de no menos de 130, 140 millones de euros. No menos. En el capítulo 2 hay desviaciones importantes. Y en el capítulo 4 también. De manera que hemos retenido créditos por valor de 170 millones, que quiere decir que a departamentos que no son ni sanidad, ni educación, ni servicios sociales, le hemos retenido créditos para presupuestar, para garantizar el pago de las nóminas por encima de lo establecido en la ley de presupuesto. Además de eso, hemos instado a los órganos gestores para que aceleren la certificación de fondos europeos y del Fondo de Compensación. Estoy arreglando lo que ustedes no dejaron. Ni más ni menos. No. Después verás que no todos los años. Es decir, no todos los años, porque el año pasado, el informe que acaba de publicar hoy el Ministerio, el año pasado ustedes no se desviaron, se desviaron este. ¿Y sabe qué le digo? Ya que se pone de esa manera, se desviaron porque había elecciones. Y luego daré datos que lo ponen en evidencia. Pero ahora lo que quiero llegar a sus señorías y a la opinión pública es que, desgraciadamente, el primer semestre de este año se cierra con un déficit excesivo que proyectado compromete el futuro del presupuesto de este año y de los próximos, y con una regla de gasto flagrantemente incumplida. Y los datos sobre los que lo sustento son todos datos oficiales indiscutibles, incuestionable. Señoría, yo agradezco el tono y sobre todo la tranquilidad. Decir algunas consideraciones de orden general sobre los estilos de las intervenciones. Yo, cuando el señor Clavijo dijo el 2 de mayo, después de un consejo asesor, que se iba a saltar la ley, yo, que contrariamente a usted soy un bien pensado, saqué 2 notas de prensa diciendo que no me lo creía. Usted, que es una recién llegada a la política, pensó peor que yo. Lo que no tengo claro es si eso le garantiza que le vaya mejor que a mí. No lo tengo claro. Segunda consideración. A mí me parece que uno ilustra sus intervenciones como puede. Y Padilla es un viñetista extraordinario. Pero algunos le van a tener que pagar derechos de autor porque no hay intervención en la que no utilicen a Padilla para ilustrar sus escasos, reiterados y fracasados argumentos. Señora Dávila, ya sabe que usted y yo tenemos debilidad mutua, ¿no? Pero hoy la he visto muy nerviosa. 6 semanas y se ha puesto así. Cuando pasen 6 meses, le prometo que la voy a ver. Y dentro de 6 años, ¿dónde estará la señora Dávila si aguantamos aquí un gobierno progresista? Si estabas de los nervios hoy. Y yo no me alegro, porque me interesan más los argumentos que el tono. Lo que sí digo es que no conozco ningún gobierno, y desde luego este no lo es, que se alegre de que las cosas vayan mal.
Ninguno. ¿Ustedes se creen que al haber heredado unas cuentas perfectas y saneadas no estaríamos dando saltos de alegría para poder desarrollar las previsiones y pretensiones que tenemos? Desgraciadamente. Y los datos son irrefutables. Los documentos son oficiales. Las fuentes son públicas de esta comunidad. Tenemos, desgraciadamente, en este primer semestre, y si proyectamos las consecuencias con algunas decisiones que impactarán en el segundo semestre, que no en el primero, tenemos déficit excesivo, severo, relevante. Lo dice el Ministerio de Hacienda, lo dice la autoridad independiente y también lo dicen los periódicos, que otros ilustran sus intervenciones en los periódicos. Incluso el economista que tiene el ramalazo que tiene, si se lee el artículo completo, dice que las comunidades que están tomando medidas para evitar el problema es esta. Lo dice en el sentido de que es un argumento a favor de que sabe que hay problemas y que los estamos corrigiendo. Y alaba nuestra decisión, pero yo ni me guío por los periódicos y tampoco por la piñeta, aunque ambas autorías son de mi máximo respeto. Me guío por los datos, porque es nuestra obligación. Y los datos son, desgraciadamente, graves, preocupantes. Y es bueno que la ciudadanía lo sepa. Si lo vamos a resolver, es nuestro deber. Lo decía al principio, yo asumo la responsabilidad que hemos asumido con todas sus consecuencias, las cosas buenas y malas, las que son agradables y las que no. Y por lo tanto nos toca a nosotros gobernar esta situación con todos los pros y contras que tenemos. Ahora, le insisto, yo no me esperaba este tema. Y me voy a remitir a una pregunta que me han hecho. La señora consejera de Hacienda me dejó un papelito, lo siento, pero se olvidó, amigos míos, qué casualidad, del objetivo de déficit. El objetivo de déficit le dedica una frasecita que dice, no, en el pasado cumplíamos. Y habla del pasado, pero no dice una palabra del año en curso. ¿Sabes por qué no dice una palabra año en curso? Porque el departamento tenía entre su documentación datos fehacientes de que este parámetro, el del objetivo de déficit, estaba flagrantemente incumplido en el primer semestre. Por eso no dicen nada. Sobre la deuda le dedican 4 páginas, sobre el pago a proveedores 4 páginas y hablan del 19. Pero, amigo, cuando llegan al déficit no dicen nada. Miren, un renglón. Cuando el déficit es un elemento esencial de las reglas fiscales. Y no lo dicen porque sabía que estaba incumplido. No podían falsear los datos porque falsear los datos es muy grave. Y sobre el otro parámetro, que es la regla de gasto, tampoco dicen nada. Aquí, un alegato político del superávit, pero no dicen cómo están los datos de la economía pública, del presupuesto público, en relación a la regla de gasto. Y no lo dicen porque tenían datos, los que tenía la AIREF, del primer trimestre, de que había incumplimiento en la regla de gasto. De manera, en el documento de traspaso, los 2 parámetros flagrantemente incumplidos en el primer semestre se omitieron porque no podían decir la verdad, porque la verdad los delataba. Y es que el Departamento de Hacienda dispone de toda la información desde el 1 de enero sobre cómo evolucionan las cuentas. Y por eso la AIREF, sobre el primer trimestre, habla del incumplimiento de la regla de gasto, que se confirma desgraciadamente en el segundo trimestre. Y por eso el Ministerio de Hacienda, la Intervención General de la Administración del Estado, denuncia, pone en evidencia el incumplimiento del déficit. Por eso, en el informe de traspaso se habla prolijamente de la deuda, porque esa va bien, del pago a proveedores, por eso va bien, pero no dice una palabra sobre los 2 parámetros flagrantemente incumplidos. Y no lo dicen porque es evidente que el incumplimiento estaba claro. Y eso es bueno decírselo a la opinión pública y a esta Cámara, de que hemos heredado unas cuentas con déficit excesivo. Y los parámetros que lo determinan son varios, para los que, además de la viñeta y los titulares, vienen aquí a hablar. Y es que los ingresos de esta comunidad están por debajo de lo previsto en 482 millones. 223 de transferencias pendientes del Estado. Y le he de decir que en el acuerdo de gobierno que presenta el que les habla y que aprueba el gobierno y que se remite a las autoridades estatales, reclamamos los 223 millones de forma categórica.
Pero no solo eso, sino que reclamamos 40 millones en relación a una certificación del convenio de carretera que no se ha transferido. Y reclamamos la parte correspondiente, 144 millones, para que se entere de qué van, de la parte referida a los 500 millones del superávit. De manera que en los documentos del Gobierno se exige al Gobierno de España 408 millones de transferencias. Léanse los acuerdos si es que se los han leído, completitos. Hemos demandado que el Estado cumpla con Canarias, pero en paralelo hay un problema de ingresos. Los cálculos fiscales han fracasado. Hay 160 millones menos del IGIC en el primer semestre, no en el primer cuatrimestre, en el primer semestre. Son datos de la agencia tributaria y la directora de la agencia tributaria es la misma que estaba antes. Ni lo engañó a usted ni me engañó a mí, los datos son así. Y dice la Autoridad Fiscal Independiente, y no hay que ser muy inteligente para concluirlo, que las rebajas irresponsables, oportunistas, que nada han mejorado la vida de la gente. No conozco ni un solo ciudadano, sí algún empresario, ni un solo ciudadano que se haya percatado de los cambios fiscales y le haya mejorado su vida. No, a los amigos empresarios a algunos les ha ido muy bien. De manera que esas rebajas fiscales han impactado en los ingresos, y lo dice la Autoridad Fiscal Independiente, han impactado la ausencia de transferencia o las transferencias pendientes, los malos cálculos de la previsión de ingresos tributarios, y los datos son irrefutables y también oficiales, y por supuesto las consecuencias de las rebajas fiscales, que algunos aquí con la cantinela liberal dicen que bajando impuestos crece la economía y crece la recaudación. Aquí tienen el ejemplo del argumento ese absolutamente ideológico y sin contrastar. Y además de eso, en los acuerdos que hemos tomado, hemos retenido créditos en los departamentos que no son sociales para atender las desviaciones de los departamentos sociales. Vamos a gastar, si podemos, todo el dinero del presupuesto, pero no podemos gastar más porque no lo permite la norma, y la norma la tenemos que cumplir porque si no interviene en la cuenta. Y hemos cogido 170 millones para pagar las desviaciones del capítulo 1. Y les tengo que decir lo siguiente. Una parte de las decisiones que tomaron es porque estaban ustedes a la desesperada ante las elecciones. Tomaron 2 acuerdos de gobierno que los he rescatado. Es que no se olviden que ahora estamos nosotros en el gobierno. No se olviden de eso. No se olviden de eso. Y el acuerdo de gobierno que sustenta la reducción de jornada laboral de los enseñantes son 2 folios, sin informe jurídico y sin informe de presupuesto. Sin informe jurídico y sin informe de presupuesto. Y el acuerdo de reducción de la jornada laboral de los sanitarios son 2 folios, sin acuerdo, sin informe de servicios jurídicos ni presupuesto. ¿Saben por qué no pidieron el informe jurídico y el informe de presupuesto? Porque hubiese sido negativo. Pero estaban ustedes el 2 de mayo haciendo campaña electoral. Y por eso tomaron esas decisiones. Y esas decisiones, que son legítimas, si te lo puedes permitir, no se pueden hacer sin cobertura presupuestaria. Porque ¿saben qué pasa? Lo que nos está ocurriendo ahora, porque las autoridades estatales de la IREF y del Ministerio, cuando dispongan de la información de todo el año, porque el impacto de esas 2 medidas no se da en el primer semestre, porque se tomaron a mitad de año, se dan en el segundo semestre y se proyectan al año completo del próximo año comprometiendo el presupuesto. Y eso lo han hecho ustedes solo para ganarse el favor de algunos, para ganarse el aplauso fácil a costa de los intereses generales. Y así es como se han ganado ustedes estar ahí, en la oposición. Además, en las medidas que hemos tomado en el Gobierno y que hemos remitido a las autoridades de la IREF y a las autoridades del Ministerio, además de esa retención de crédito para resolver las desviaciones, para pagar la nómina de sanidad y educación, para pagar la nómina no hay ningún recorte en sanidad. Hay como mínimo 140 millones más entre el capítulo 1, 2 y 4, más de lo presupuestado. O sea que no hablen de recorte porque no es verdad. Hemos recortado, sí, a otros departamentos para resolver los problemas de los servicios sociales básicos, sanidad y educación. Y acabo con una consideración también sobre las medidas. No tiene nada que ver esto que estamos haciendo ahora con el tema fiscal, que ya vendrá. Nosotros no necesitamos, yo, Nueva Canaria, tampoco el Partido Socialista, ni Podemos, ni la Agrupación Socialista Gomera, necesitamos este pretexto para legítimamente revisar la fiscalidad, pero es que solo faltaba que ustedes la puedan bajar, comprometiendo la estabilidad presupuestaria, comprometiendo el funcionamiento de esta comunidad, comprometiendo la renta canaria de ciudadanía, comprometiendo la sanidad y educación, y otros, que lo hemos dicho en campaña, estemos dispuestos a revisar
algunos de los impuestos que irresponsablemente ustedes rebajaron. Y el Partido Popular es muy corresponsable de estas cuentas, muy corresponsable, porque ellos alegaron que el medio punto del IGI no lo hacían convencidos, sino obligados por la mayoría. Ustedes son corresponsables y luego se apuntan ustedes ahora a la renta canaria de ciudadanía, que no se apuntaron cuando había que levantar la mano para esa ley. En definitiva, señorías, nosotros, este Gobierno, porque le toca, porque es su responsabilidad, va a gestionar esta situación heredada y va a tomar las decisiones pertinentes. Las estamos tomando para reconducir este presupuesto, para tratar de cerrarlo en el equilibrio, porque lo dicen las normas, porque si no tendremos dificultades. Y vamos a intentar que las cargas de gasto que ustedes consolidaron solo por oportunismo, solo para quedar bien, solo para conseguir votos sin pensar en el futuro de los servicios públicos, que nos condicionará el próximo presupuesto, lo discutamos aquí cuando proceda. Y en ese momento, ya le adelanto, hablaremos también de fiscalidad. Ahora estamos tratando de arreglar el desaguisado que hemos heredado y que lamentablemente, insisto, compromete la estabilidad presupuestaria después de tanto presumir. Los que tanto presumieron ahora son responsables de esta situación que compromete el presente y el futuro de esta comunidad. Muchísimas gracias.